Damn. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Ya estamos acá. Ya estamos acá. Ya estamos acá. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos sea amigo, amiga que nos está escuchando. a una tertulia más con nosotros. Exactamente. Es un placer que volver a interactuar con ustedes. Sí, quizás estas semanas hemos estado un poco desconectados, pero ya estamos acá y estamos, vaya, Nos fuimos de gira. Sí, es una gira ahí por nuestra mente, pero No, y pues ahorita estamos en pláticas con patrocinadores, entonces pues sí, sí, debemos de cuidar mucho. las juntas también. Queremos dar Cuidar mucho la imagen, ¿no? Como los fines de semana. Exactamente. queremos dar algunas fechas. No ven a hablar con un presidente echando trago. En cualquier barrio, en todos los barrios aquí de San Cristóbal. Sí, vamos probando cada pan, ¿no? Exactamente. Pero, ¿Cuál tamal es más sabroso? Fíjate que los tamales de acá no quiero cagarles mal a los coletos, pero no son tan buenos. Ah, la neta yo concuerdo contigo, güey. No, Perdón, mames. gordos y es que nos probamos de comitar. No, y los de allá de la costa. Me imagino. Sí. Hay tamales como de camarón. Ahí por la casa ¿De autor? No. Ahí por la casa de producción, o sea, del camarógrafo. Ajá. Es unos tamales poca madre. A ver cuándo traes, ¿no? Sí. Vamos a ver si quieren patrocinar, güey. Ya estoy promocionando, Ay, quiero votar por la quinta, ¿alguien nos quiere patrocinar? Sí, cierto, ahí por mi casa venden unos tamales buenos, a ver, pero solo venden los fines de semana. ¿Los probamos? Y no, que no están buenos, pues, carnal. Pero buenos, ¿no? Como, o sea, dentro de lo bueno que hay acá, pero no son excelentes. Ah, o o sea, sea, De lo malo lo mejor. el problema es que son pequeños, dulces y no te dan salsa. Esa es mi explicación. ¿Cómo? Tienen que ser salados. O sea, el mole tiene que ser salado. O sea, picosito. Igual yo ¿Picosillo? güey. Ajá, un poquito, no muy Sí, bueno, güey. pues. Y no te dan salsa. Oye, pero es por los tamales untados de acá de San Cristóbal. ¿Así? Eso sí. Uy, qué rico, güey. Pero Eso bueno, Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque hoy vamos a charlar, a hablar de un tema muy interesante, creo, para nosotros y para todos. O sea, vamos a entrar un poquito en la formalidad, pero siempre y cuando poniéndole nuestro toque, ¿no? Eso es. claro. Y nuestra esencia. Y vamos a hablar de las noticias que están aconteciendo en este momento. Sí, después al final vamos a empezar un poco críticos, pero al final, pues como todo, ¿no? Quedarnos en una buena plática y sacar ciertos momentos buenos y que se la pasen muy bien y que podamos, platicar, conversar como muy buenos amigos que somos, y sobre todo tú que nos estás viendo y escuchando, pues que sea muy ameno, ¿no? Porque decidimos elegir este tema porque creo que es un momentito. Entonces, lo que quiero comentar rápido. Recuerden que ustedes, los espectadores, son parte de la conversación. Por supuesto, tú estás sentado acá. Exactamente, o sea. A ver, a la cuenta los tres, güey. 1, 2, 3. Recuerda que la neta, si estamos acá día con día, aunque sean poquitos, pero les agradecemos que nos escuchen, que se tomen el tiempo. Y qué padre si podemos poner nuestro granito de arena ahorita con este tema. Sí, para que tengas plática cuando escuches este video, ¿no? Entonces, empezamos con las noticias, que son muy importantes estar informados, muy importante saber qué está pasando a nuestro alrededor para así no estar en nuestra burbuja, ¿no? Totalmente. Conocer qué hay fuera de las cuatro paredes que nos rodean. Entonces, ¿cuál es tu noticia? Bueno, pues antes que nada, quiero dar una pequeña introducción, ya para meter mi noticia, la noticia que les traigo aquí al público y a ustedes. Creo que la gran parte de la población de nuestro país o del mundo, pues, se informa de manera, ya sea en redes sociales, televisión, periódicos, revistas, etcétera, ¿no? Y pues este tema lo decidimos tomar porque es un tema que, pues, creo que pues, todos merecemos estar informados, o todos nos da el interés Debemos de tener el interés de informarnos, ¿no? Bueno, la noticia que les traigo hoy es 31 de mayo, para recalcar, no sé qué día salga este episodio, pero la noticia del día de hoy fue que, ya existe la reforma para la prohibición de la comercialización y producción de vaporizadores y cigarros electrónicos. Se me hizo una noticia bastante interesante porque, metiéndome ahí en redes sociales, tomando el episodio anterior de Twitter,
Yo soy un fiel consumidor de noticias en Twitter porque Sí, creo sí. que ahí hay bastante información, ¿no? Y ya, Es que se podría medio creer que es la más verídica, ¿no? sí, incluso sí. Y aparte tienes como diferentes puntos de opinión que ya puedes como compaginar todo y dices, bueno, esto puede ser factible, ¿no? Eso es lo importante, Esto como es jalar de varios verídico, más que nada. e Ajá, intentar no solo irte por- con una, ¿no? y intentar por ahí Varias. encontrar la verdad, güey. Entonces leía diferentes puntos de opinión y diferentes como análisis, opiniones, hay algunos escritos, algunos, Hilos. sí, incluso había un hilo ahí que decía, ¿no? Entonces empecé a leer y a nutrirme del tema porque la verdad se me hizo bastante interesante y aparte no sabía que estaba como en votación dicha reforma ni nada, ¿no? La verdad no tenía conocimiento del tema. Pero pues ahí decía de que se les hacía en primer lugar una buena propuesta, una buena reforma porque como sabemos los diferentes productos como son los vaporizadores y los cigarros electrónicos pues no solo representan daños a la salud sino también al ambiente como tal, ¿no? Daños ecológicos, ya sea por la pila que contienen, que decían que, bueno, según esto son entre 5.000 a 10.000 litros por metro cúbico la contaminación que presenta la pila, el vapor de aire que contiene nicotina, pues también contamina el medio ambiente, ya sea en el aire, las plantas, incluso para los distintos seres vivos, ¿no? que existen acá. Y por el otro lado, ya se iban un poco más al aspecto social, no tanto al ambiental o al ecológico, en el que decían que se les hacía un poco raro que solo metieran prohibiciones a los vaporizadores y a los cigarros electrónicos y no como tal a la industria del tabaco, que quizás ahí había algo por detrás, ¿no? De que según las empresas, de que según todo el gremio del tabaco tenía algo que ver ahí, porque pues tenemos que entender que cuando aparecen estos productos, como son innovación y todo eso, pues la gente también empezó a consumirlos en mayor medida y creo que el tabaco también empezó a disminuir sus ventas y todo eso, ¿no? Y también habían otros que decían, ¿no? De que, ¿por qué no prohíben también el alcohol y el tabaco? Le meten prohibiciones y también son vicios y algunos incluso defendían, ¿no? Es como de, pero si los cigarros electrónicos solo son vapor de agua y todo eso, son para dejar el vicio, para todo eso, pero de todas maneras se me hace una buena implementación, es un paso que se dio bueno, ¿no? Más que nada, por la salud de las personas, creo que está bien, pero pues cada uno se decide con qué matarse, la neta, Sí. cada uno decide qué vicio tener, pero ya del lado ecológico, perfecto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué se me hizo interesante de lo que acabas de decir, hermano? Que veo que te documentaste varias fuentes y dijiste algo importante en el contexto de nuestro país. ¿Qué habrá sido de por medio para que lo hayan prohibido? Y como te dices, ¿por qué no prohíben el tabaco o por qué no prohíben el alcohol? Se puede decir que de cierta manera lo han intentado al ponernos un chingo de impuestos. Y en lo personal me parece bien, porque si tienes el dinero para realmente matarte, la industria del tabaco mata a 8 millones de personas anualmente. Y el alcohol es la droga más ¿En normalizada. el país nada más? ¿O en el mundo? No, en el mundo. Ok. Y el alcohol es la droga más normalizada. Y ninguna droga está bien. Pero obviamente como por el contexto social, porque también se intentó anteriormente, históricamente, pues no en México, sino en Estados Unidos, prohibir el alcohol y fue un total desastre. Sí, pues existieron las mafias, ¿no? Pues, Exactamente. Pero por ejemplo también hay un punto importante. Lo que sí se me hace malo de los vaporizadores son los desechables. Sí. Ahí causan una contaminación tremenda, como tú dices, y también aunado a la par, las colillas de cigarro también una contaminación tremenda. Se me hace un buen tema el tocar, ok, tal vez prohibir los desechables, pero por ejemplo que hay unos, creo que son recargables, que tienen años de vida. Sí. Esos sí son una buena manera, tal vez veo, para estar intentando dejar el vicio, porque contiene menos nicotina, y pues la neta hay que aceptar que es una ansiedad. E incluso hubo un presidente en México, no me acuerdo exactamente cuál, creo que fue en los años 30 y 40, que intentó legalizar las drogas, y el primer paso para dejar una droga es disminuir la dosis, porque en el momento en que le quitas a alguien algo de golpe, causa una... ¿Cómo se dice? Como cuando estás ansioso, o sea, necesitas de ello. Sí. Entonces, sí podría ser algo bueno la prohibición, pero sí siento que se debe estudiar un poquito más. Sí, yo digo ¿Cómo sistematizada, se debe? ¿no? Exactamente. Paso por paso. Sí. Empezar a reducir las dosis, quizás, como dices, nos meten impuestos y todo eso, y quizás cuando una persona ya vea que en su, no sé, capacidad adquisitiva ya se le vea un poco imposible comprar el tabaco, el alcohol, decida mejor ya no consumir eso y Es que, preferir ese ¿sabes dinero, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que justamente como es un vicio, hay personas que no lo tienen, o sea, Sí, claro. cuando lo ves, digamos, no sé, a una... Sí, la cultura. Porque Exactamente. hemos visto pues de que a veces en los cruceros hay muchas personas que piden dinero no necesariamente para comer, sino para el vicio.
Lamentablemente. ¿Sabes cuál es lo que yo le veo como la... No sé si sea el problema o no sé si vaya a ser un problema, ojalá y me equivoque, pero el hecho de que ya sea prohibido, tanto la producción como la distribución, Sí. va a hacer que de alguna forma la ilegalidad, o sea, ¿sabes? El que quieran vender un producto que no es legal, y eso llama, ¿sabes? Lo Eso, prohibido, ajá. dicen que una aventura es mejor. No, si sí. fuera peligro, güey. Y créeme, o sea, pasó con el alcohol, ¿no? Cuando fue prohibido en Estados Unidos, por ejemplo, vaya, güey, la gente, las que sí les gusta el vicio, es más, ni siquiera que bebas tanto, pero querían, o sea, voy a comprar. Pues, lo que pasó en pandemia, güey, como no tenía Ajá. producción de alcohol, Sí, güey, sí, un es- six se elevaba 200, 300 pesos y la gente La lo gente lo compraba, consumía, güey, o Sí, sea. sí, yo recuerdo que mucha gente allá por mi zona cruzaban la frontera para Guatemala a comprar cerveza de Guatemala, pues, la Gallo, y o sea, con tal de que tomaran, y muchos de contrabando. Recuerdo que una vez un chavo bajó con una maleta de estas grandes, las llevaba arrastrando, ¿no? Y de regreso la traía abrazando, güey, y en eso se mueve y chocaban pues los envases, y era como que, o sea, le buscan, y al final la creatividad a veces sorprende, pero el hecho de que sea ilegal, pues va a llamar a que se lo consuman. Y es que te voy a decir algo también, algunos ven problemas, otros ven soluciones. Sí. Porque, por ejemplo, ese chavo tal vez sí lo hizo como para su consumo personal, ok, strike, pero si lo hiciste para venderlo. Revenderlo. Ajá, revenderlo. Sí. Y por ejemplo, te voy a decir algo, como estos vapes, hay personas que ya compraron en grandes cantidades, güey. Entonces imagínate si lo prohíben, lo vas a poder vender a doble, güey, a triple, y va a haber gente que te lo compre, Sí, güey. O sea, sí, está interesante mucho, güey. De hecho, Incluso cómo se va a ir en con pandemia el- la gente hizo malas elecciones al comprar porque decidieron comprar más papel de baño. Eran las cervezas, amigos. La cerveza. Uy, ¿por qué? No, pero Ay, güey. también el hecho de que ayer, creo que no sé qué lugares, güey, iban llenos, güey, de cerveza, güey. Y era como, que, o sea, hasta llevaban sus, había una chava que estaba en una entrevista y el vato iba cruzando con su Six, güey, y ve la cámara y ya no sabe qué hacer. Entonces, es interesante porque el vape o los cigarros, de hecho es una cultura, ¿no? El de vapear. Sí. Y tienes razón, porque también leí ahí una nota donde decía de que el cigarro electrónico o sea, se creó y se implementó para, pues, los fumadores que ya empezaron a entender. Más era como un entrenamiento para dejar el cigarro Sí. y todo, ¿no? Como tal. Y ahorita vemos, pues, de que en nuestras generaciones, en las generaciones más pequeñas que nosotros somos un promedio de 22 a 25 años, 23 a 25 años. Más que nada, más de que para dejar de fumar ya es como un hábito, ¿no? Un estilo de vida, Sí. llevar el vape a todos lados, hasta o sea, me ha tocado ver que incluso hasta en el gimnasio. Es que como que lo toman como un objeto de personalidad. güey. Ajá. Sí, Y la creo neta, que- he visto a los morritos como más entre los 16, 18, como los que van por primera vez al antro, güey. Entonces, Ajá. ahí te das cuenta que también No, es un problema que afecta a la y por eso te digo, o sea, ya está cabrón de que incluso A la hasta juventud hasta estamos en grandes. hasta en el antro, en el gym, güey, o sea, en el gimnasio, estés usando un Sí, vape, sí, es como de, una- güey, no mames. es Ajá, tan irónico, ajá. es tan irónico. No, y luego, O sea, ya es parte de, el hecho de que... Como tu compa que dice, no, es que yo funcionaba por güey. Sí, y el hecho de que muchos... Perdóname, el TikTok cuando dice cuando termina una relación y saca pues el uniforme ese, está el vape, pues. Ah, sí, está el vape ahí. No, y te digo, o sea, muchos no entendieron el propósito, creo, del vape, que era dejar de fumar. Era de, vamos a sustituir el tabaco como tal y todo lo que contiene un cigarro por pequeñas cantidades, es disminuirlo, ¿no? Hasta dejarlo. Pero muchos hicieron al revés, empezaron con el vape y terminaron con el cigarro. Es que la industria siempre va a ganar. Porque Sí. hay personas que no les gusta el sabor del tabaco, entonces no fumaban. Sí. Pero acá, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen sandía, Sí, uva, la variedad que manzana, tiene. café, Inicia con pavo, el güey. vape, después con el cigarro, la mota, el cigarro bañado. Probablemente, pero créeme, muchos están así de que yo veo pues en el antro principalmente. Que Después sacan su ya vape estás y es con un como- moquito acá. Sí, sí. Y créeme que va a ser interesante que viene después. Pobre del vato que haya comprado así que acaba de comprar su máquina, ¿no? La ¿Cuál? expendedora. Sí, ahorita Santa, tal vez la expendedora la va a tener que vender. Pero mames, güey. pero güey, va a poder llegas con vender. tus roles, pingüinos y sabritas afuera de un antro, te pega esa madre, cabrón. Güey, ¿cómo no se nos ha ocurrido, vato, güey? ¿Cuál? Afuera de un antro poner eso, güey. la Unos neta. pinches chocorroles, unos pingüinos y unas pinches sí. papas afuera de un antro, cabrón. Pero Pega. créeme que
no va a ser lo mismo, porque no, claro. créeme que a veces... No, es mame, güey, es como lo de la cocina de bueno, güey, o sea, no, sí, 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 güey, se imagina que nada más quiten este extracto y digan, Pero, cabrón, aparte de eso, es un vaporizador en qué rango de precio está, 150, 200 pesos, depende de las descargas, y eso, ¿no? Prende lucecitas y aquí nada, ¿no? Sí, el diseño. Entonces es sabor. como de, güey, si es un vicio, güey, porque ya se convirtió en vicio para mí. Sí, para Y es un muchos. vicio que la verdad sí está carillo, ¿no? es un vicio. Y luego, o sea, yo veo personas que coleccionan, ¿no? La caja del vape, pues es de cada quien. ¿Cómo? O sea, los desechables, los guardan, no sé qué Ya hacen parece después. caja de crayolas. Sí, sí, que ya tienen un montón. Pero es interesante qué va a suceder porque sí les va a dar una gran Ansiedad. ansiedad Sí. y otros es que a los comercios que se dedican a eso, porque hay casas Y ahora especializadas. Ahí te das cuenta, la en industria papel. siempre gana, güey. Posiblemente prohíban esto, ¿dónde se van a tener que refugiar? Algo. Entonces, estaría cool que en algunos episodios, a ver, veamos el aspecto del cómo Sí, subió, cómo va, o si hubo una alza en la venta de tabaco y todo eso. Como Se las, le va a dar páginas, seguimiento. como las páginas que dicen si tu equipo ya fue campeón. Todavía no. Sí, ya subió las ventas del cigarro, todavía no. No, y te aseguro, o sea, alguien o sea, que ha visto o tiene amigos conocidos que se relacionan con el vape y créeme que hasta pues hay páginas especializadas que te dicen cuánto tienes sin nicotina, con nicotina, cuánto el porcentaje, cuánto debes de fumar, o sea, es toda una cultura. Sí, y hasta también hay ciertas como esencias que ya traen esta, ¿cómo se llama la sustancia de la marihuana? El ay, se me fue. Los CBDs. ¿No es algo así? Algo así, no recuerdo. La verdad, HCC, no, es que bueno. HCDC. ¿Cómo se llama? Una causa de la marihuana es pérdida de memoria, se entenderá, ¿verdad? Sí, pero bueno, es interesante esto, ¿no? O sea, cómo va a desarrollar esa noticia y pues también para los fumadores pasivos, ¿no? Porque pues hay muchas personas que no quieren nada que ver, ya sea Pero- electrónicos o los cigarros Sí, normales. te digo, tomé esta noticia porque se me hizo bastante interesante. Más que nada ese comentario, que se les hacía un poco raro que solo se le prohibiera, o sea, que se prohibiera la industria del cigarro electrónico y que pues hay algo ahí detrás, tal vez La industria del tabaco y Sí, eso, sí, ¿no? sí. Entonces, obviamente me quiero informar más del tema, pero quería presentarse ¿No? a ustedes. Pues, ¿Qué es buena opinaban? noticia, Todo ¿no? eso, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, mi opinión es cómo se va a hacer el tráfico de vapes. Ajá, Porque sí, Pero es, ese país, cabrón. sí, güey, o sea, El de Mora Azul es más difícil de conseguir, güey. Güey, pues como los moros de Oaxaca, güey, que sí les dan sus dealers desde ahorita. Bueno. Tengo cheto, Sí, rufle, sí, dorito, lo que quieran. sí. Pero los rufles se cuestan más, güey. Sí, güey. ¿Quieren rufles azules, güey? Eso se encuentra, ya no se no, encuentra te digo, mucho, o sea, güey. de qué forma igual va a ser la pena por vender un vape, o sea, los vapes y todo esto, ¿no? Porque pues al ser ilegal, ¿no? Tiene que haber una... Pero quizás que metan a la cárcel, güey. ¿Por qué, güey? Claro. Traficabas Sí. babes, cabrón. Claro. Sabía que... Pero eso tienes un punto, güey. No legislar por legislar, es ver qué va a pasar. Sí, claro. Sí, ¿Se va a sancionar la venta de eso? Porque, Ajá, pues, si lo estás únicamente es prohibiendo, como sí. de malo vengas, Sí, ajá. claro. Y en dónde se va a ver, güey, se va a ver en la ley de salud general, güey, va a ser para cada estado, No, güey. cada no estado- creo que lo ataquen como, o lo pongan como, crímenes en contra de la salud. No creo. No creo. No, ya sería muy exagerado. sí, muy sí. exagerado. Sí, exacto. Sí, Sí, bueno, sí, esa sí. situación también dices, ¿cómo se le va a dar seguimiento a la legislación? Porque también puede que únicamente lo hagan para como tipo marketing político, güey, decir, como Pero es sí. un problema actual, güey, lo... Pero lo vamos pues el a hecho hacer, que- pero ¿cómo? Que lo hayan prohibido, pues es como que va a haber una... Ya es un avance, para mí es un avance porque sí contaminaba muchísimo. Sí, y pues a ver cómo está lo demás. Interesante. Es ¿Cuál es tu noticia, Isaías? Bueno, mi noticia la verdad es algo triste. No me voy a enfocar en una, sino en, digamos en general, el contexto que está viviendo Estados Unidos y cómo pasa a afectar a Latinoamérica. Que en cuestión de, no solo históricamente, cuando escuché el número pensé que se refería a toda la historia güey, de Estados Unidos. Han habido 280 tiroteos solo en 5 meses del año. Entonces, En escuelas. en escuelas, ajá. Bueno, en escuelas, centros comerciales, Ajá. supermercados. Digamos tiroteos en general por la cultura del gringo. Sí, la xenofobia existe. Bien. La supremacía La blanca. supremacía y el racismo más que nada porque estaba investigando. Hay un libro que se llama El Gran Reemplazo, que es sobre un escritor francés, sí, porque no le podría denominar filósofo, en donde dice que se ha ido reemplazando a la raza superior, que es la blanca, por la raza negra, la raza latina, güey. Entonces, a través de eso muchos están justificando para hacer ese tipo de cosas o como para autodenominarse héroes por el hecho de lo que están haciendo.
Y realmente es triste ver eso. Es triste que no te puedas quitar esas limitaciones y que por pensar que por un color de piel, por tu nacionalidad, por tus creencias, porque igual, vamos, o sea, el problema de las La armas... forma de tus ojos. Ajá, Piel, la tez, todo eso cuesta. Estaba viendo que la Unión Europea estaba diciendo que su problema es que actualmente por darle armas a Ucrania ellos están quedando sin armas. Entonces que tienen que reactivar la producción de armas también por la Unión Europea. Entonces es un problema mundial. Y luego, mira, si lo sumamos también con México, que la semana pasada tuvimos una masacre de 11 personas, que realmente no creo que haya sido el número, yo creo que debieron haber sido más, porque también quemaron un hotel y 2 restaurantes, güey. Sí. O sea, realmente, ¿a qué punto estamos llegando? Sí, eso de las armas es una industria prácticamente, o sea, invisible, Sí. ¿verdad? O sea, porque ¿cuánto se sabe? Muy poco. Es más, o sea, en nuestra cultura sabemos que, bueno, esa es una manufactura, aquí manufactura coches, ¿no? Quizás colchones, aquí esto, pero una manufactura de armas. Sí, ¿Dónde las hacen, cabrón? Y créeme, o sea, las manufacturas de armas pues, no salen de Estados Unidos, o sea, solo están en Estados Unidos. Y lo más cabrón, que yo creo que es el producto que más produce. O sea, perdón, o sea, el ¿Que más deja? Sí, no, yo creo que, aparte de que más deja, creo que quizás es el elemento. Más estable también. Sí, o el material más producido en ese país. Tal vez. Y te voy a decir- No sé el dato, pero También- yo pienso eso. El gobierno lo trafica. Porque ¿cómo es posible que el armamento, el crimen organizado en México supera el armamento militar que tenemos? O sea, sí, O sea, si lo piensas, hay un contexto muy duro de detrás. entrada es... Ahora imagínate, Y te voy ¿cuánto costará un arma? La neta no tengo, pero de $3,000 a $5,000 a veces. Y te voy a decir algo, y también, por ejemplo, ahorita se está atacando actualmente a Estados Unidos porque ellos tienen una regulación en donde sí le permiten armas a partir de los 16, 18 años, dependiendo del estado. Pero también en México, actualmente, ¿cuántas personas no tienen un arma? Pero o sea, en México ya está más en la forma ilegal, o sea, los que tienen arma ni siquiera lo tienen de forma legal. Sí, pero también es un problema. Y es un problema. Sí. Digo, porque nuestra ley en el régimen de armas, o sea, Sí. es muy cuidadosa. De hecho, a muchos han criticado a Estados Unidos que no tienen el mismo cuidado que tiene México. ¿Sabías que México tiene la legislación más perfecta del mundo? Somos el país que más leyes tiene. Pues ha ganado Pero- muchos. O sea, en Pero- teoría, en En teoría. teoría, es que el problema de México es que tenemos leyes para todo. El problema es que se cumplen. Sí. Y te voy a decir algo también. Un estado, entre más leyes tenga, significa que... bueno, ahorita hay que pedir una disculpa. Se nos volvió a parar el video. Hay que aceptar, esta vez no fue producción, Sí. fue la cámara. La cámara, pero Bueno, retomando. Retomamos el tema y hablábamos de que la verdad, o sea, en nuestro país deja mucho que desear la aplicación de las leyes. Porque un estado, y te voy a decir algo, un estado entre más leyes tiene es más imperfecto. Exactamente. Porque también las leyes es una forma de ejercer violencia. Ujú. Y es que también tenemos que considerar muchos más factores. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho la facilidad de información que tienen los estadounidenses, creo, en su mayoría, para entrar a estos foros donde muestran teorías, no solo teorías conspirativas, sino que prácticamente de supremacía. Y hay foros, no sé si hay chats o no sé lo que tengan ellos, porque, como tal, donde muestran estas teorías y de la supremacía, del Ku Klux Klan, del racismo, y es Discursos de odio totalmente. totalmente, y es como que a veces eso no lo comprendemos nosotros porque no vivimos en ese panorama, pero sí sorprende, o sea, porque tienen o sea, prácticamente la mayoría de que hace estas matanzas en Estados Unidos fue influenciado o buscó estos foros como para tener valor, como para tener o sea, tomar el valor y hacer el ataque. Y eso es como que, oye, o sea, acá en México pues no tenemos ese problema, gracias a Dios. O quizás sí, pero no tanto Por el acceso a las como allá. Es que, sí, bueno, sí, tienes razón. Hay que diferenciar que, digamos, lo que pasa en Estados Unidos es por un discurso de odio y pues en México es por el crimen organizado. Obviamente también hay... Bueno, sí, son cosas un poco distintas, porque allá pues estamos hablando prácticamente de una ideología donde es ir en contra de las personas que son diferentes. Digo, porque muchas veces ellos no van a ir a atacar a gente blanca, por lo general van a atacar a gente latina, a gente afroamericana.
perdón que te interrumpa, pero ahí, de hecho hay un dato curioso ahí de la persona, bueno, este adolescente que perpetró el ataque en el supermercado de Búfalo. En su declaración dice que él no tenía el valor de tomar el arma y asesinar a las personas. Sin embargo, que estaba dentro de un blog, así como dices, hay un grupo en el que ellos le dijeron, no, es que tú vas a ser un héroe, es que tú haciendo eso vas a estar apoyando a nuestra raza, vas a hacer lo que lo que nosotros queremos que hagas, para nosotros vas a ser un héroe. Si no tienes el valor, solo es tomar el arma y hacerlo, tú no te preocupes por ello, ¿no? Y por eso lo hice, o sea, porque ellos me dieron el valor. Obviamente es un discurso, pues, pero sí, como de defensa, ¿no? Y acá no sabes si ya se pero es, o sea, sí es real. Sí, porque... ¿Y tú ves lo que me permites? Ese mismo chavo tenía una novia alemana, la cual también lo incitó, porque el chavo antes de perpetrar el homicidio también mató a su abuela, le dio 8 disparos y en todo momento le estaba comentando a su novia de oye, ¿sabes qué? Yo voy a la escuela, voy a empezar la matanza, ya maté a mi abuela. La abuela con 8 disparos que le dio, salió todavía a la calle a informar a los vecinos lo que iba a pasar. Te digo, o sea, qué tristes, porque muchas veces nos dejamos de... O sea, te digo, estos grupos de personas atacan a minorías. Sí. Y porque entre su forma de ver el mundo, o sea, nosotros estamos estorbando. Es que te voy a decir algo, el problema no es únicamente ese tipo de personas, yo diría que es casi toda la población, bueno, tal vez no casi toda, pero hay una frase que a mí me quedó claro hace años que es, los gobernantes es el reflejo de la sociedad. Y Donald Trump tenía uno de los discursos más xenofóbicos, Sí. en donde decía que prácticamente los latinos somos la escoria del mundo. Sí. Delincuentes y, o sea... Incluso Y ganó, y lo iban a reelegir, vato. Incluso Joe Biden no está exento de ello, ha tenido algunas cosas ahí Sí, xenofóbicas. algunos comentarios. Sí. Pues Joe Biden, o sea, en ningún momento echó para atrás las leyes antimigratorias de Donald Trump. No, al contrario. Al contrario, cuando él dice, Joe Biden lo que pasa es que no lo dice. sí, Es racista, pero no lo sí, dice. y cuando salió a decir el discurso lamentando pues el ataque que realizaba este güey en la primaria, salió a decir que lamentaba mucho que eran niños, ¿no? Y que pobres niños, lo que sufrieron y todo eso. Y también vi varios comentarios donde decía, cabrón, o sea, te atreves a hablar de decir pobres niños también cuando tú tienes casos de pedofilia y todo eso, y es como de, bueno, entra la doble moral de este güey Sí. y todo eso, ¿no? Y como dices, tienes razón, o sea, nunca podemos como llegar a saber la personalidad o quién está en el poder, ¿sabes? El problema es que sí conocerlo como tal nunca, porque a veces es imposible, ¿no? Y más si es externo al país. Lo malo de nosotros de estar tan cercanos a Estados Unidos es que sí influye lo que pasa allá. Digo, porque va a haber uno que otro loco que dice, no, pues se va a identificar con esto y pues, puede hacer lo mismo, solamente que no tiene el acceso, ¿no? Pues es lo que pasó, güey. O sea, como alguien se identificó con este vato, a la semana intentó volver a hacerlo, pero afortunadamente esta vez la policía se lo pudo también tapar. hay un fenómeno ahí muy interesante en el que también hay que, o sea, me gustaría recalcarlo, en el que, bueno, esto fue una matanza, ¿no? Como tal, y es lamentable y todo, la verdad cuando yo lo vi dije, no, o sea, sí, quedé como un poco en shock y todo eso, ¿no? Porque más que nada eran niños, ¿no? O sea, no digo que se tenga que medir, pero son niños, son pequeños. Es pureza, hermano. Ajá, Sí, son pequeños seres que quizás, la inocencia no tienen cómo defenderse. Ajá. No tiene la realidad de Exacto. lo que está pasando. Independientemente de eso, digo, la potencia del país que es Estados Unidos para que esto se hiciera a nivel mundial, noticia, ¿no? Cuando en nuestro país a veces lamentablemente suceden, no matanzas como tal así, pero suceden balaceras, desapariciones y todo, y a veces muchas de esas cosas son olvidadas. ¿Por qué? Por la misma corrupción de nuestro país, porque muchos de los medios de comunicación están parados, ya sea por el gobierno, el propio gobierno, o amenazados por el crimen organizado, y es lamentable. Amenazados también por el propio gobierno. Sí, incluso. Ya sabes también algo que nos estamos olvidando, es que los dueños de los medios de comunicación, o los editores, o la persona que esté a cargo, a veces tienen ideas no solamente machistas, xenófobas o homofóbicas. Radicales. Ajá. Y entonces
no están de acuerdo con la noticia que van a lanzar y lo cambian, porque tampoco podemos decir que son inocentes los medios de comunicación. claro, Entonces, para nada, sí. eso es lo que también influye. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos se siguen, algunas dicen, no, pues es que estamos fundados de tal manera que seguimos una tradición informativa y lo que tú quieras, pero se vuelve hasta un punto trágico, porque nos están ocultando cierta información. Y créeme, en Estados Unidos se ve mucho eso de la xenofobia, la supremacía, pero nosotros también tenemos problemas como clasismo, como discriminación. Lo que comentabas en el capítulo de miedo, lo que sufre una persona de tez morena en nuestro país, cuando la mayor parte de nuestra gente, güey, es de tez morena. Ajá, te digo, o sea, entonces, a veces nosotros no conocemos o no entendemos la magnitud de lo que decimos y muchas veces de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque nuestros comentarios pueden ayudar a que alguien más esté mal y que quiera hacer estos tipos de locuras, güey. Créeme, porque al final en Estados Unidos alguien ya vio esto y se está preparando para hacer otra cosa, porque lamentablemente ahí no terminó. Va a seguir mientras no cambien esas políticas. Para algunos de allá, para algunas personas que tienen esos mismos pensamientos, no es una, ¿cómo te diré? O sea, no es algo que lamenten, es algo que los incita a revisarlo. Sí, porque les da dicen, valor. sí, él pudo, porque yo no. No mames, ese Y está lo muy aplauden. cabrón. Por ejemplo, ¿sabes qué es trágico? Que en México, no sé si se dieron cuenta de una noticia que una pareja se casó y se vistieron sí, con el uniforme sí, nazi, el uniforme nazi. y un Volkswagen, o sea, y en la misma fecha en que nació, No, ¿no? que es que se casó. Que se casó Adolf Hitler y, Adolf Hitler. y lo, o sea, Y todavía la ofició una iglesia católica. sí, y es como que, o sea, puedes hacer con tu vida. El Papa en ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial, aprobaba todo lo que hizo Hitler. Sí. Sí, Porque también tenía ciertos sesgos nazistas y fascistas. sí, de entrada, o sea, hay ciertas ideas que ya deben de ser olvidadas, es más, borradas. ¿Por qué? Porque solamente estamos contribuyendo a incitar a que alguien haga... Imagínate, estaban hablando, estaba viendo un podcast que estaban hablando del tema que acabas de mencionar y decía que incluso esta pareja bautizó a sus hijos con ofrendas nazis, con trajes nazis y les puso, creo que una se llama Amanda Henrich y el otro se llama Amanda Henrich Thomas, Pérez. no sé qué. O sea, no, pero lo lamentable no es ese, el nombre vale nada. Lo lamentable es que están criando a estos dos seres, a estos dos bebés, a estos dos niños con esas ideologías, una ideología Sí, el nazista. problema es que ahora no solo son dos, ahora van a ser cuatro. No, y aparte lo que dice, cabrón, que no solo es él, pues, o sea, que está en una ¿Secta? No en una secta, está como en un grupo en el que según este güey hacen como representaciones de escenas, de los escenarios históricos de la Segunda Guerra Mundial. Pero, güey, trae las ideologías nazistas. Así hasta los alemanes, ¿sabes cómo Oye, le llaman a Hitler? ahora lo que quiero pensar es cuántas personas no están en ese grupo y cuántas personas no están criando a sus hijos con la misma ideología. ¿Y sabías que en Alemania se borró el apellido de Hitler totalmente? Sí, y es más, y tienen pocos descendientes, creo que solo dos sobrinos, Y todos los los- cuales decidieron no tener descendencia para eliminar Todos. totalmente La esa historia. historia. güey. Todos los nazis fueron perseguidos mundialmente e históricamente, se vinieron a Latinoamérica, se Sí, fueron a Argentina. Argentina tiene un gran número de nazis. Sí, la mayoría Sí. se buscó Ah, sí, en cierto. Sudamérica. Es que por ahí se fueron, ¿no? No, sí, incluso hay aquí creo que en Yucatán, no tengo el dato, Quintana Roo, que existe una comunidad nazi todavía. Te digo, o sea, ¿sabes cómo le llaman a Hitler? Bueno, en México, ¿no? Pues se casaron. En Alemania, el alemán no nacido. Cuando se refieren a Hitler le dicen el alemán no nacido, porque para ellos no nació. O sea, están tratando de olvidar. El problema es de que, como dicen, si no aprendes de tu historia, estás condenado a repetirla. El problema es que estamos tratando, y mucha gente dice, no manches, es que los uniformes de la SS lo hacía Hugo Boss. Y dices, güey, pero en ningún modo, o sea, murieron más de 6 millones de judíos. Y es un contexto histórico. Sí, o sea, que no se debe de repetir por estas ideas de que no comprendemos lo que es distinto a nosotros, porque, y los compartan, ¿no? La idea de que cuando alguien hace cosas diferentes a nuestras costumbres lo llamamos raro, y no es raro, es diferente nada más, porque raro ni que fuera una cosa, ¿no? O sea, no, es una persona que tiene diferencias a nosotros, pero eso no lo va a hacer. Siempre con respeto, claro, lo que dices tú, pero hay ciertas actitudes o ciertos como gustos ahí que la verdad no es como decirle raro, tiene razones diferentes,
pero hay cosas en las que sí no estás de acuerdo. Ah, sí, pero eso ya es muy distinto. ¿Por qué? Porque este tema salió conforme a la muerte y yo hablaba de la muerte como algo trágico y esta persona me dijo, no, para nosotros la muerte, en nuestra forma de ver, es una alegría. Y yo dije, ah, qué raro. Y en eso me corrigieron y me dijeron, es que él no es raro, él es diferente. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, visión, una ajá, perspectiva distinta. pero También depende de tu cultura. sí, sí, pero el hecho es que muchas veces estos tipos de personas que atacan a las minorías por el color de piel, por la religión, por la nacionalidad, lo que tú quieras, lo hacen porque son diferentes a ellos. Y con la idea de la bandera de decir que vamos a eliminar y a reconstruir el país de la libertad que es Estados Unidos. Entonces, ajá, es como que, o sea, ¿con qué idea? Y es triste porque estás matando vidas inocentes. Eso es lo más triste. Pero mientras no cambien esas políticas, mientras no cambie la forma de pensar y la cultura, no vamos a avanzar. Igual en México tenemos que avanzar y cambiar nuestra perspectiva sobre el clasismo, sobre la discriminación. Digo, porque también somos racistas. La misoginia. Ajá. Y decimos comentarios como que hacia la ligera, sin saber las consecuencias, que muchas veces los que nos están oyendo pueden decir un impulso de valor y crearles una idea y empezar a hacer un círculo de odio y llegar a hacer estupideces como estas personas que se casaron con esas indumentarias, ¿no? No sé. Por eso es lo que te digo, hay ciertas, como esas actitudes. Sí, no, yo no las veo correctas. esas sí son, o sea... Sí, son estupideces. Son Las estupideces. cosas como son. Sí, güey. sí, o Es sea... que también hay una frase, güey, que dice, cuando eres una persona tibia, estás del lado del malo y no del bueno. Sí, Obviamente ya es como subjetivo, lo bueno y lo malo, pero sí hay cosas en las que Sí, realmente la no, verdad, no sí, lo podemos sí, poner sí. a debate en la mesa, güey. Y el hecho de haber hecho una recreación de una boda nazi, güey, es una total estupidez. No, y más Y con nada- el perdón, qué pendejos los que hicieron. Sí, y créeme, o sea, no hay una forma de decir que lo que hicieron los nazis fue justificable en ningún momento. Porque la supremacía, el creer que tu raza, o sea, es más, ni siquiera Hitler era alemán. Judío. Y, Era libanés. No recuerdo. Pero venía, o sea, y en realidad alguien que estaba aburrido empezó a hacer este tipo de estupideces. En serio, en realidad los que hacen estas matanzas es porque están aburridos. También te voy a decir algo, güey. También tenemos un serio problema, güey, de adoptar culturas por el hecho de que también nos venden como la idea de una nacionalidad, de un Patriotismo. fanatismo, güey. La patria, ¿no? Ajá. Eres extranjero en todo el mundo y solo en tu país eres nacional. Entonces, pondera eso. Sí, eres parte de la Pachamama, güey, del planeta Tierra, cabrón. Sí. Realmente, cuando queremos el fanatismo, sea político, sea deportivo, sea de cualquier manera, estamos cometiendo un error. Sí. Hay que aperturar más al diálogo y en lo personal no me gusta utilizar la palabra debate porque en el debate se busca un ganador. Prefiero la palabra dialéctica, que es alguien tiene una tesis, otro tiene una síntesis, no una antítesis, y juntos se crea una síntesis y avanza el conocimiento humano. Y hay que estar abiertos a más opiniones. Ajá. Diálogo, a la comunicación, no cerrarte a la de en tu- expresar tus ideas, porque si te sigues con la misma, o sea, nadie tiene la verdad absoluta nadie la tiene, porque el ser humano siempre la está buscando y tu verdad es muy distinta a la mía, pero cuando concluimos en que algo está bien, es de aplaudirlo. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar, pues, va a contribuir. Aunque tengamos distintas perspectivas, creo que si unimos estas perspectivas llegamos al mismo lugar. Hoy vi un tweet que decía, yo sigo a personas que piensen diferente a mí para no estancarme. Ujú, Y es muy porque importante, si te güey. quedas con una sola idea, estás mal. Y el creer que siempre vas a tener la verdad está mal. O sea, siempre debes en la opinión, debes de ser crítico y autocrítico. La verdad, definitiva. Sí, exactamente. Pero es interesante este tema, la verdad es triste y es trágico y ojalá nunca se vuelva a repetir. Exacto, y ya para cerrar este tema, esta noticia, voy a dejar un pequeño comentario, un dato curioso ahí que salió ahí también en algo que leí, que decía que las matanzas en Estados Unidos suceden por el acceso fácil a las armas, ¿no? Y decían, sí, pero, y empezaba el debate, ¿no? Como dicen, no, pero, o sea, ¿por qué no pasa esto en los otros países? Y ya llega una persona que hace un comentario y dice,
oye, ¿has visto el número de suicidios que existen en esos países? Y se queda así como de, o sea, y lo que me gustó fue que la persona le dijo, oye, explícame, ¿qué quiere decir con eso? Sí, que como no tienen el acceso a reprimir todo el odio que tienen dentro, se suicidan. Sí, Porque no tienen el acceso. Si tuvieran el acceso a las armas, ¿tú crees que solo Estados Unidos sería el único que tuviera ese nivel de asesinatos y de matanzas en distintas partes? En todo el mundo existe el bullying, lamentablemente en todo el mundo existe el bullying. Y lo peor de todo es que a veces muchas personas somos indiferentes a eso. Porque a veces están golpeando a tu compañero y te dicen, bueno, a mí qué es, no, ni me importa, güey. Cuando deberíamos hacer algo para terminar eso, escuchar a esa persona, porque esa persona, la verdad, lamentablemente, guarda mucho resentimiento dentro de ella. Siempre tenemos que levantar la voz por la justicia. Sí, y créeme que si hacemos caso omiso también somos parte del problema. Exactamente. Y a veces, ¿cuántas veces en mi caso, o sea, cuántas veces a veces, por tener, como decir, por ser diferente al resto, por decir, no, a mí no me gusta lo que te gusta, no me gusta esto, cuántas personas no se sienten un bicho raro y muchas veces ellos mismos se limitan a expresarse, a ser como son, porque dicen, güey, si a ese güey le fue así, si a yo digo cómo soy, me voy a ir peor. Sí, te digo, o sea, hay cosas que a veces nos reprimimos por miedo, pero vaya, debemos de ser un poco más empáticos y darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo en el México que estamos, es más, en el círculo que estamos. Nuestras compañeras, nuestras amigas dijeron que no debemos de solapar o de esconder cuando alguien hace ciertos comentarios. Romper el pacto. Ajá, entonces no solamente irnos sobre el machismo, sino también irnos sobre el clasismo y la discriminación. Y eso no solamente el racismo o cualquier discurso de odio, debemos de decir, ¿sabes qué? No. Y no solamente va para hombres, también va para mujeres. ¿Por qué? Porque esto no es un tema que solo abarca, porque yo he escuchado a muchas mujeres y muchos hombres decir comentarios de hacer, o sea, de referirse a una persona y dañarla. Y a veces nos quedamos callados. Y eso no solamente es triste, sino que como ya tú dijiste, formas parte del problema. Sí, Pero el entonces, momento en el que no señalas lo que es un problema, estás sumando parte de él. exactamente, entonces pues el mensaje es eso y pues qué triste lo que está pasando en Estados Unidos porque pobres En el niños. mundo en general. Ajá, sí, Estados pero Unidos digamos que es lo más visible, pero el mundo en general Sí, estamos viendo y- guerras, matanzas por suicidios. alguien que piensa o cree diferente a nosotros. Entonces, pues hasta acá la nota, ¿no? Sí. ¿Tú traías unos datos curiosos? Sí, ya para hacer Para un combinar poquito- el- Yo creo que esos datos curiosos quedarían para otro, güey. Entonces nos extendimos un poquito. ¿Qué después si pasamos a las recomendaciones directamente? Claro, ¿por qué no? Sí. Claro. Yo recomiendo, mi recomendación es a un libro que se llama No es normal, de Viridiana Ríos, o Viri Ríos. Está muy bueno, que habla sobre la situación en México y que no es normal ciertas cosas. No es normal el desempleo, no es normal la clase media, no es normal las noticias, o sea, todo eso, la gestión del gobierno no es normal porque nos está yendo mal. Capitalismo. Ajá, bueno, hay muchas, o sea, ahí lo plantea de diferente forma, la estoy leyendo, o sea, no podía argumentar todo porque aún estoy en ese proceso de leerlo, pero es muy bueno, en realidad lo recomiendo, y es una crítica a nuestro país y muchas personas no están de acuerdo con lo que ella dice o lo que ella escribió, porque pues sí nos da una realidad de que no es normal el México que vivimos. Bueno, yo también tengo que recomendar un libro, ahorita que estuvimos hablando sobre la supremacía racial y todo eso, ¿no? Hay un libro que no recuerdo si en algún otro episodio lo he recomendado, pero de igual manera va con el tema. Es un libro que se llama El Club de los Psicópatas, de John Kassenbach, el autor del psicoanalista No. y la historia del loco. Es un libro en el que se trata, lo resumo rápido, una sinopsis pequeña. Es un libro que trata sobre un blog como tal, de 5 personas, Alfa, Delta, Bravo, etcétera, ¿no? En el que se comparten como métodos de asesinato, se comparten fotos de los asesinatos que realizan, ¿no? Hasta que un día un usuario nuevo se agrega al blog y les empieza a decir, yo sé quiénes son, qué ha pasado, o sea, qué han hecho y todo eso, y ahí se desarrolla toda la trama y la historia, ¿no? Un muy buen libro, un libro que va mucho de la mano, un libro que también te sensibiliza a lo que sucede, porque muchas personas que no se atreven a realizar dichos actos son influenciados por esos blogs o esas personas que ellos ni siquiera se manchan de sangre las manos y lamentablemente son como los actores intelectuales, ¿no? Pero es un muy buen libro. Mi recomendación es la serie Somos, está en Netflix. Es una representación de lo que ocasiona el crimen organizado en nuestro país.
El contexto histórico se sitúa en 2011 y la verdad las escenas son muy fuertes. Desde las primeras escenas te vas a fijar en la paleta de caras que hay. Si puedes, fíjate muy bien y recuerdas durante va avanzando la trama. Es una serie fuerte, no la recomiendo para cualquiera. Realmente si tienes el estómago para verla, te darás cuenta de qué es lo que pasa cuando normalizamos el crimen en nuestro país. Ok, entonces, esas son las recomendaciones y... Sí, y pues una recomendación de los tres es que por favor se suscriban. La mayor parte de las personas que ven nuestros videos no están suscritas, por favor suscríbanse. la forma de cuesta que nada. nos apoyen. Recomiéndenos. Y recomiendan, la verdad esto es para cotorrear, esto Sean es para, críticos. para platicar entre amigos. Mañana si quieres ya puedes Y platicar. no te digo que todo capítulo, si hay un tema que te interese y quieres que otra persona lo vea, adelante, compártelo, no pasa nada, al Y contrario. si quieres que hablemos de algo, algún tema, en nuestras redes sociales, tenemos Instagram. Sí, se aceptan sugerencias. Sí, ¿no? Gracias. YouTube, lo que quieras, lo platicamos. Claro está que nos informamos, porque así debe de ser. Y recordar que esta es nuestra opinión. Si tenemos algo que nos gusta es compartir. Y pues nada, hasta Muchas luego. gracias. Gracias por escucharnos y nada, denle like. Like. Dios.